Pues yo creo que no solamente Brasil, sino cualquier país que tenga lo que Max Weber llama voluntad de prestigio, se arma hasta los dientes. Sí, aún si no hay amenazas internacionales ni latentes ni muy próximas, estos países consideran que una de las demostraciones de poderío, demostraciones de fuerza, es estar armado. Yo no estaría tan segura de que Brasil no tenga armas nucleares. Es probable que, bueno, que no las tenga en su territorio, pero quizás podría tener vínculos con países que sí las tengan y que de alguna manera estuvieran en capacidad de respuesta si hubiera algún conflicto. Pero lo que sí sé que viene haciendo Brasil, y para eso le ha servido muchísimo Odebrecht, es la construcción de submarinos. Digamos que allí hay un poder que es interesante analizar. Fíjate que nosotros tenemos la imagen de Odebrecht como una gran constructora y una constructora que untó de dinero a gobiernos de derecha como también de la llamada izquierda, pero Odebrecht tiene un negocio mucho más interesante para analizarlo desde el punto de vista de las relaciones internacionales y políticas, que es la producción de submarinos. Y una de las cosas que habría que mirar hoy en día en términos de la pugna por el poder en Brasil y teniendo presentes a las fuerzas militares es que tanto Lula logró cooptar sectores de las fuerzas militares para la construcción con Odebrecht de esos submarinos. Entonces allí implica que hay un sector de las fuerzas militares con Lula y un sector que probablemente no esté, que quizás es el que apoya hoy al señor Bolsonaro. Entonces fíjate que las armas nucleares o los submarinos o todo lo que implique carrera armamentística, ¿sí? Claro, lo nuclear es mucho más complejo, tiene que mirarse también con intereses políticos que subyacen allí. Sí, o sea, ¿quiénes son los que son dueños de esas armas y cuáles son sus fines políticos? Ahí es donde yo siento que hay que mirar como las fricciones que se dan. Bueno, me surge una duda respecto, como ya hemos visto, Brasil e India hacen parte de los BRICS, ¿no? Sí. Y continuamente han intentado hacer reformas al Consejo de Seguridad de la ONU para poder pertenecer a ellos. Uh-huh. ¿Qué necesita Brasil? Además de ciertas, o sea, porque ya tiene ciertos requisitos como un crecimiento continuo económico y ciertas cosas, como ¿qué alianzas puede servirle a Brasil? Para ser parte del Consejo, sí. Yo creo que el Consejo de Seguridad de la ONU es inamovible, o sea, los grandes, los peces gordos, las cabezas, los miembros permanentes, eso es inamovible y son líderes incontestables en lo militar y en lo económico. ¿Sí? Digamos, Brasil tuvo un Producto Interno Bruto muy alto hasta hace unos años, en este momento está decayendo. Ojo, ¿por qué? Porque los commodities, y Brasil sigue dependiendo de los commodities, fluctúan tremendamente. Entonces, todavía, si hablamos de lo económico, no va a tener todavía las características. Sigue siendo un país de economía emergente y sigue peleándose el lugar de economía emergente. Había sido el 8º país en economía hasta hace unos años. En este momento creo que empezó a decaer. 1, por los commodities y 2, pues por todas estas coyunturas de corrupción, etcétera, que lo han debilitado en los negocios internacionales. Entonces, allí digamos que no tiene todavía mucho chico para entrar a ser miembro de este grupito de los permanentes. Todavía le toca seguir ahí pataleando y seguramente, yo no sé si ya lo es o lo será, dentro de esos miembros movibles, que no me acuerdo muy bien el nombre, los observadores, sí. Que hasta hace poco, por ejemplo, fíjate que fue Bolivia. Uh-huh. O sea, es un juego ahí como de darle migajas a los países pequeños y yo creo que para lograr ser permanente todavía le falta bastante, ¿no? Ok. También la lectura habla sobre el crecimiento regional a nivel de Brasil. Entonces, básicamente dice que para ser una potencia es necesario ser primero una potencia regional en general. Tienes razón. Esa afirmación, ¿cómo la ves?
Pues Brasil es una potencia regional, o sea, ¿de quién es el autor que leyeron? ¿No te acuerdas? Bueno, no importa. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Raúl Civechi, que es un sociólogo uruguayo, y él retoma a un sociólogo, creo que es argentino, muy de los años 70, estos señores de la vieja guardia, retoma un concepto muy importante de Rui Mauro Marini, que es el concepto de subimperialismo. Y eso es Brasil, o sea, es, digamos, Brasil con Lula, Brasil con Dilma, que se dicen ser de izquierda, pues a la larga es una izquierda muy curiosa porque es una izquierda que ha logrado conquistar, que ha logrado allanar mucho en términos económicos y también políticos en América Latina. Es un subimperio frente a un gran imperio, si uno lo mira, digamos, en esos términos, que podría ser Estados Unidos, sí, o que podría ser también el poder de Canadá, etcétera. Brasil es un competidor muy fuerte, o un posible también gran imperio que podría ser China. Entonces, claro, por supuesto, Brasil sabe perfectamente que tiene que impulsar una integración regional, pero esa integración regional se va a quedar corta, ¿cierto? Porque esa integración regional también juega con Venezuela, pero esa integración regional también juega con Asia-Pacífico, o sea, con todo el arco pacífico, que está constituido por países que no son muy receptivos con esos gobiernos de izquierda. Pero sin embargo, Brasil tiene fondos de pensiones en toda América Latina, tiene a Odebrecht en toda América Latina, tiene a Petrobras en toda América Latina, tiene además cultivos de soya, por ejemplo en Colombia, en la altillanura colombiana. Entonces ahí simplemente cierro con esto, es un subimperio, tiene un poderío regional enorme, digamos, y además tiene fundamentalmente a UNASUR, ¿sí? Digamos que esa es una de sus cartas políticas, no desde el punto de vista económico, sino puramente político. Sí, o sea, cuando la UNASUR sale a decir no así, por más que se haya debilitado en los últimos años, tiene juego político en América Latina. Y UNASUR es impulsada por Brasil fundamentalmente, aunque Argentina también tiene ahí su juego, pero esos son dos países que hoy en día, y desde los Kirchner y Lula, tienen sus fricciones, porque Brasil quiere ser imperio. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Ellos saben que antes que lanzarse a otras partes, quizás primero hay que jugar en la región. Ok, y se también añadiendo de que, digamos, en marzo o abril, Brasil fue el que lideró la carta tratando a UNASUR para que por favor tomara medidas contra Venezuela. Sí, claro, ya es Temer, ya es este señor Temer allí, que claro, pero son juegos políticos. Aunque claro, de fondo también está lo económico, porque está el petróleo venezolano, etcétera, y hay que cercar a Venezuela como sea. Entonces ahí la UNASUR también está girando un poco a la derecha, ¿no? Con Macri y con Temer.